Las esposas ya estaban puestas antes de que Marcus Hale supiera qué lo golpeó. Sin preguntas ni advertencias, solo el crujido del acero frío y el ladrido de una orden indiscutible. «Aléjense de la propiedad». La voz del oficial Blake Carson resonó en el cálido aire de la tarde como un disparo. Su compañera Dana Meyers ya estaba dando vueltas, rozando con una mano la empuñadura de su arma reglamentaria, recorriendo a Marcus de pies a cabeza con la mirada, como si estar allí fuera un delito en sí mismo. «Esta es mi casa», dijo Marcus con voz serena, con un peso deliberado en cada palabra. Su todoterreno seguía zumbando tras él, con las luces traseras rojas que se filtraban por la entrada. No importaba. Los ojos de Carson no estaban hechos para reconocer a alguien cuando el hombre que tenía delante no encajaba en su imagen. Desde la acera del fondo, la voz de Linda Pérez resonó, aguda y urgente. Esa es su casa. Vive allí. Su teléfono ya estaba encendido, grabando. Luces rojas y azules iluminaron su rostro, captando el nudo de ira que tenía entre las cejas. Carson la ignoró. Su radio crepitó, posible sospechoso de robo bajo custodia. Y así, Marcus Hale, agente federal que juró proteger la Constitución, había sido reducido a un simple punto en un arresto injusto, un número más a la sombra de la discriminación racial. No se resistió. Así no se ganaban estas batallas. Buddy, la quietud era un arma en sí misma, y Marcus sabía cómo usarla. Pero la quietud no impidió que Meyers revolviera sus bolsillos. No impidió que Carson le quitara las llaves de la mano como si fueran suyas. El olor a goma caliente y polvo de verano flotaba en el aire. Cada sonido se sentía amplificado. El tintineo de las esposas, el roce de las botas sobre el hormigón, el zumbido sordo del motor de la patrulla. En medio de ese ruido, Marcus captó el leve silbido de una transmisión en línea que se iniciaba. Voces en los comentarios ya discutían sobre la mala conducta policial, sobre la raza, sobre la línea entre la seguridad y el abuso de poder. Carson lo jaló hacia la patrulla, agarrándolo fuerte. «Puedes explicarte en la comisaría». Pero Marcus no lo miró. Miraba más allá de él, hacia la esquina donde en cualquier momento una camioneta negra con placas federales doblaría y comenzaría la verdadera historia. Creían que tenían todo bajo control. No tenían ni idea de que acababan de arrestar al hombre que, tras meses de incógnito, había regresado con el poder de desmantelar todo su departamento. Marcus Hale había aprendido hacía tiempo que el silencio podía ser más fuerte que los gritos. Y ahora mismo, bajo la presión de los destellos, ese silencio era su arma más afilada. Dejó que Carson lo guiara hacia la patrulla, cada paso deliberado, cada mirada fija al frente. No necesitaba mirar a su alrededor para saber que la escena estaba ganando audiencia. El tenue brillo de las pantallas de los teléfonos brillaba en el rabillo del ojo. Vecinos asomándose desde los porches, sus susurros filtrándose en el cálido aire nocturno. Captó algunas palabras: allanamiento, arresto. ¿Por qué está aquí? Pero no se molestó en responderles. La respuesta llegaría pronto, y cuando lo hiciera no necesitaría defensa. Carson lo agarraba del brazo con demasiada fuerza para alguien que alegaba seguir el procedimiento. Meyers se movía como una sombra, sin romper el contacto visual con la camioneta estacionada en la entrada. Su mirada recorrió las ventanas tintadas, el brillo impecable, el soporte de la placa del gobierno que no pareció registrar. En cambio, llamó por radio, pidiendo que respondiera una unidad secundaria. Su tono era bajo, pero directo, como si estuviera advirtiendo a un compañero en una partida de cartas sobre un farol. La voz de Frank Dorsey no se oía en la calle, pero Marcus casi podía oírlo de fondo, imaginando la llamada al 911. Hay un tipo sospechoso en la entrada de mi vecino. Una camioneta oscura, un hombre negro, de unos 35 años. Parece que está a punto de entrar a robar. No habría costado mucho convencer a la central, no aquí, no en un barrio como este.
de esos donde el césped es perfecto. Las persianas solo se movían cuando la gente creía que no la vigilaban, y la tasa de delincuencia local era más un rumor que una realidad. De esos donde un extraño era cualquiera que no pertenecía a la comunidad, y la pertenencia tenía menos que ver con las escrituras de propiedad que con el color de la piel. Meyers se dirigió a la camioneta, poniéndose los guantes. «Registrar el vehículo», le dijo a Carson, quien asintió brevemente. Marcus casi sonrió. Pensaron que este era el momento de encontrar la prueba. Algún atisbo de justificación para convertir un arresto injusto en una buena detención. Abrió la puerta trasera. El olor a cuero y papel se filtró en el aire. Dentro había una bolsa de lona cerrada con un cierre recubierto. Miró a Carson. ¿Cerrada?, dijo. Carson miró a Marcus por encima del hombro. Combinación. Marcus no respondió. No hacía falta. Meyers sacó una pequeña palanca de su cinturón y empezó a abrir el cierre. El candado cedió tras unos giros rápidos. Abrió la cremallera y se quedó paralizada medio segundo. Justo el tiempo suficiente para que Marcus viera el destello en sus ojos. Archivos, no del tipo que se imprime en una biblioteca pública. Carpetas de cartulina gruesa con letras rojas, solo para uso federal confidencial. Cada una llevaba el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Meyers metió la mano y levantó uno como si fuera radiactivo. «¿Qué es esto?», preguntó. Carson tomó el expediente, le dio la vuelta y examinó la primera página con los ojos entrecerrados. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Marcus ladeando ligeramente la cabeza, con la voz tan serena como desde el principio. «Trabajo». Esa palabra cayó como una piedra en agua quieta, extendiéndose hacia afuera. Pero Carson o no escuchó la advertencia, o no le importó. «Ya lo averiguaremos en el centro», dijo. La radio volvió a sonar, y un operador confirmó. «No hay órdenes de arresto pendientes, pero el expediente del sujeto regresa como restringido». Meyers frunció el ceño. «¿Restringido?». Carson no respondió. Estaba demasiado ocupado cerrando la bolsa de lona de golpe, como si cerrarla borrara lo que acababan de ver. A Carson no le gustaban las preguntas que no podía responder, y la palabra «restringido» era una de ellas. Quedaba suspendida en el aire pegajoso entre la luz estroboscópica roja y azul, haciéndole mirar a Meyers como si de repente estuvieran jugando en una liga en la que no se habían inscrito. Pero el orgullo es terco. «Súbelo», dijo Carson, empujando a Marcus hacia la puerta trasera de la patrulla. Las esposas le clavaron más las muñecas, pero su expresión no cambió. Se deslizó en el asiento trasero como quien sube al tren que ha elegido, con la mirada fija en el retrovisor, donde el rostro de Carson se veía más definido bajo la luz tenue. Meyers se quedó junto a la camioneta, casi fingiendo no haber oído el tono del operador. Observó el camino de entrada y luego la puerta principal. Una fachada blanca y limpia con una matrícula de latón, sin señales de entrada forzada ni cerradura rota. Si se tratara de un robo de verdad, ya habría terminado. Pero no. Se trataba de algo más, algo aún más desagradable. Desde el otro lado de la calle, Linda Pérez bajó de la acera, con el teléfono aún grabando. «Está cometiendo un error», gritó, con la voz temblorosa, entre ira e incredulidad. Carson se volvió hacia ella como un perro guardián, con una mano levantada hacia su cinturón. «Señora, retroceda o la detendré por obstrucción». Linda se quedó paralizada, pero su teléfono no. La cámara captó sus palabras. La amenaza. El soplo de autoridad que se vería muy diferente al reproducirse en un video viral. Dentro de la patrulla, Marcus permaneció inmóvil, despertando sus sentidos. Podía sentir la fina pulsación de la radio policial a través del asiento y oír el parloteo apagado de otras unidades en la zona. En algún lugar del ruido se oía un código para un supervisor en ruta, lo que significaba que acababan de involucrar a un oficial de mayor rango en esto.
Eso podría funcionar de cualquier manera. Tensar la red o destrozarla. Sabía qué harían, pero no lo sabían. Carson se sentó al conductor, Meyers al copiloto. El motor cobró vida con un rugido, y los faros proyectaron largas sombras en la calle. Mientras avanzaban, Marcus giró ligeramente la cabeza hacia la mampara de malla. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasa cuando arrestas a la persona equivocada?, preguntó. Carson apretó la mandíbula. No pareces la indicada, dijo secamente. No era broma, pero le pareció una broma y no a favor de Carson. No llegaron muy lejos. Un par de faros delanteros aparecieron al otro lado de la manzana, bajos y fijos, moviéndose como si pertenecieran a ese lugar. El vehículo era una camioneta negra, un modelo más nuevo, cuyas placas oficiales iluminaron las luces de la patrulla el tiempo justo para que Carson moviera el volante. Meyers también lo notó. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Carson no respondió. La camioneta se detuvo frente a su coche, bloqueando la calle por completo. La puerta del conductor se abrió y el hombre que salió no necesitó una placa en la mano para revelar quién era. Marcus lo reconoció al instante. El subdirector Samuel Keaton, alto y canoso, con el abrigo abierto sobre un traje a medida. Caminaba como si el asfalto le perteneciera. Carson entreabrió la puerta a medias. «Señor, estamos en medio de...» Le interrumpió Keaton con una mirada tan aguda que le cortó la sangre. «Salga del vehículo», ordenó Keaton. Su tono era tranquilo, pero no había margen para la negociación. Carson dudó. «Liberen al agente especial Hale ahora». La calle quedó en silencio, salvo por los motores al ralentí y el leve zumbido de la transmisión en vivo de Linda Pérez. Seguía en marcha, seguía captando cada fotograma. Keaton no se acercó. No lo necesitaba. Su mirada pasó de Carson a Meyers, luego a la patrulla donde Marcus observaba. «Ustedes dos acaban de cometer el tipo de error que se escribe solo en los informes federales», dijo Keaton. «O sea, y estoy aquí para recoger la primera página». Ese fue el momento en que Marcus supo que la noche estaba a punto de cambiar. No porque estuviera libre. Sabía que eso sucedería eventualmente, sino porque ahora la investigación no era solo suya. Acababa de salir a la luz. Acababa de irse. Meyers se acercó, blandiendo un juego de llaves. «Vamos a entrar para asegurarnos de que no hayan tocado nada». La voz de Marcus se agudizó. «Esa es propiedad protegida por el gobierno federal. Si cruzas ese umbral sin autorización, estarás infringiendo la ley federal». Dudó, pero el gesto del comandante de guardia la dirigió hacia la puerta de todos modos. Un tercer agente se acercó a Carson con una impresión de la terminal del coche. Ingresó al sujeto en el sistema. No tenía órdenes judiciales, pero sus archivos estaban restringidos. La palabra flotaba en el aire. Restringido. Significaba información intocable. Registros sellados. Autorización federal. El silencio se hizo más denso, pero en lugar de ceder, la sospecha de Carson se acentuó. Keaton se volvió hacia el comandante de guardia. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Su voz no era fuerte, pero se abrió paso entre los murmullos de la multitud. Detuviste a un agente federal en su propiedad sin causa probable. Intentaste registrar instalaciones protegidas por el gobierno federal sin orden judicial. Y transmitiste un código de arresto incorrecto al sistema de tu departamento. Eso es más que una mala actuación policial. Es una violación de los derechos civiles y una interferencia directa en una operación federal activa. El comandante de guardia apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Los dos agentes del suburbano se adelantaron, uno de ellos con un maletín sellado. La bolsa de lona negra de Marcus regresó a su dueño sin decir palabra. El otro agente se quedó cerca de Carson y Meyers, lo suficientemente cerca como para que su incomodidad fuera visible para todas las cámaras enfocadas en la escena.
La transmisión en vivo de Linda lo captó todo. El primer plano del rostro de Catón mientras hablaba, el cambio visible en el lenguaje corporal de los oficiales, la oleada de comprensión en los vecinos reunidos. Los comentarios llovieron más rápido de lo que ella podía leer. Perfilación racial, mala conducta policial, arresto injusto. El tipo de palabras que no se desvanecen en silencio una vez que llegan al conocimiento público. Marcus finalmente habló, con voz baja pero firme, dirigida a todos y a nadie. Te pregunté si sabías qué significaba causa probable. Esta noche demostraste que no. Carson se estremeció al oír eso. Su autoridad se desvaneció bajo el peso de las miradas, tanto en persona como virtuales, que lo presenciaban. Keaton extendió la mano hacia Carson y Meyers. Placas, armas, credenciales. Meyers se desabrochó el cinturón de servicio con manos apenas temblorosas, dejando su arma y placa en la palma de su mano. Carson dudó, con la negativa visible en la postura de sus hombros, pero la mirada de Keaton no lo abandonó hasta que el metal y el cuero descansaron en la misma mano. El sonido del arma al impactar contra el otro mecanismo fue más fuerte que cualquier palabra pronunciada. El comandante de guardia abrió la boca para protestar, pero Keaton lo interrumpió con la precisión de un mazo. Guárdelo para su abogado. Esta escena ahora está bajo jurisdicción federal. Todas las pruebas, grabaciones y declaraciones de los testigos serán entregadas a mi oficina de inmediato. Desde la acera más alejada, la cámara del periodista enfocó a Marcus. Un leve cambio en sus ojos reveló que este mismo resultado, era la razón por la que no se había resistido desde el primer momento. Sabía lo que venía, y ahora todos los demás también. Las palabras de Keaton habían aclarado el asunto, pero Marcus sabía que aclarar el asunto no era lo mismo que cerrar el caso. Dio un paso adelante, con la neblina azulada de los coches patrulla inactivos titilando sobre su rostro. La calle seguía demasiado tranquila, y todas las cámaras de los teléfonos lo apuntaban. Ya no se trataba solo del arresto injusto. Se trataba de hacer que las consecuencias fueran imposibles de enterrar. Invoco la autoridad federal para asegurar todas las pruebas digitales de este incidente, dijo Marcus con tono cortante. Quirúrgico. Su mirada recorrió la fila de espectadores. Eso significa que cada video, cada transmisión en vivo, cada foto tomada esta noche será recopilada como parte de una investigación oficial de derechos civiles. Sus palabras impactaron más fuerte que cualquier voz alzada. La gente empezó a bajar sus teléfonos, no para ocultarlos, sino porque de repente formaban parte de algo mucho más grande. Linda, aún con vida, mantuvo la suya firme. «Tendrán mi expediente mañana», dijo, con la voz tan alta que la corriente la atrapó. Keaton les hizo un gesto a los agentes. Se movieron con la precisión de un reloj, acercándose primero al comandante de guardia. «Necesitaremos las imágenes de su cámara corporal ahora», dijo un agente. El hombre apretó los labios, pero desenganchó el dispositivo y se lo entregó. Carson y Meyers lo siguieron, con movimientos mecánicos, sus rostros pálidos a la luz de los faros. Cada cámara fue sellada en una bolsa de pruebas y marcada antes de ser devuelta a la Suburban. Marcus caminó hacia su camioneta, con la bolsa de lona ahora segura en el asiento trasero. Betty se detuvo y se volvió hacia la fila de oficiales. He pasado los últimos 6 meses investigando a este departamento por patrones de discriminación racial y abuso de poder, dijo, con cada palabra deliberada. Esta noche me dieron el ejemplo más público que podría pedir. Una ola de revuelo recorrió la multitud. La verdad interrumpió las especulaciones. Esto no terminará con una disculpa ni un memorando. Esto quedará en los registros federales y en los registros públicos. Has convertido una llamada vecinal en un caso de estudio nacional sobre mala conducta policial. El periodista en la acera bajó la cámara el tiempo justo para mirar a Marcus. Vas a llevar esto a la cima, ¿verdad? Marcus no sonrió, pero su silencio fue respuesta suficiente.
Keaton se acercó a él en voz baja, pero con la intención de que se escuchara. Empezaremos con la División de Derechos Civiles, luego con el Comité de Supervisión, y antes de que termine este mes, este departamento estará bajo un decreto federal de consentimiento. Las palabras eran para los oficiales, pero la audiencia no eran solo ellos, eran todos los espectadores que veían la transmisión de Linda. Todos los reporteros ya estaban preparando su titular. Un solo aplauso resonó desde el fondo de la multitud. Luego otro, y otro. No eran aplausos para el drama. Era el sonido de los vecinos al comprender la gravedad de lo que acababan de presenciar. Marcus abrió la puerta del conductor de la camioneta, apoyando una mano en el marco. La próxima vez, dijo, mirando fijamente a Carson, recuerda que el hombre al que estás esposando podría ser quien escriba tu última evaluación de desempeño. Subió, arrancó el motor y arrancó lentamente, con la Suburban siguiéndolo. La escena no terminó al doblar la esquina. La historia ya avanzaba más rápido de lo que ninguno de los dos coches podía conducir, impulsada por todos los teléfonos que habían estado grabando. Por la mañana, Marcus sabía que las imágenes no solo serían tendencia, sino que serían inevitables. Y cuando las citaciones empezaran a llegar a los escritorios de toda la ciudad, nadie involucrado esa noche podría decir que no lo vio venir. El barrio estaba tranquilo a la mañana siguiente, un silencio que parecía montado, como si todos hubieran acordado quedarse en casa y dejar que la noche anterior hablara por sí sola. Marcus estaba de pie junto a la encimera de su cocina, con el café enfriándose en la mano y las persianas medio bajadas. Al otro lado de la calle, la luz del porche de Linda Pérez seguía encendida. Había pasado la noche entera editando el material sin editar, antes de enviarlo al buzón seguro de Keaton. Su vídeo ya había superado los 3 millones de visualizaciones. En el televisor en silencio de la esquina, todas las cadenas emitían el mismo vídeo, la mano de Carson flotando sobre su arma. Meyers, rebuscando en la bolsa de lona. La voz de Keaton cortando la noche como un veredicto. El chirón bajo la grabación decía: agente del FBI arrestado en su propia casa. Se inicia investigación de derechos civiles. Era el tipo de titular que obligaba incluso al espectador más indiferente a detenerse a pensar. Marcus no sonreía. No se trataba de una reivindicación. Se trataba de una prueba tangible e irrefutable de que la discriminación racial y el abuso de autoridad no eran debates abstractos, sino experiencias vividas. Y ahora tenían una marca de tiempo, una ubicación y una cadena de custodia que nadie podía manipular. Su teléfono vibró. Un mensaje de Keaton. La División de Derechos Civiles redacta un decreto de consentimiento. Conferencia de prensa del Departamento de Justicia a la 4. Deberías estar allí. Marcus dejó el café y se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de responder. Lo haré. Pensó en quienes lo vieron en directo, en los vecinos que dudaron, en quienes lo filmaron, en los desconocidos de todo el país que verían la repetición y reconocerían en ella fragmentos de su propia historia. La justicia no era algo que se pudiera accionar. Era un fuego lento, encendido en momentos exactamente como este, cuando la mentira de que aquí no podía suceder salía a la luz. Antes de salir, Marcus salió a su porche. La calle estaba vacía, pero aún así habló en voz alta, con firmeza en el aire matutino. El hogar debería ser el único lugar donde nunca tengas que demostrar que perteneces. Y hasta que eso sea cierto para todos, ninguno de nosotros estará acabado. Cerró la puerta con llave, los números de bronce sobre ella reflejando el sol, y caminó hacia su camioneta. Hoy no se trataba de él. Pues se trataba de asegurarse de que la próxima vez no hiciera falta una cámara, una transmisión en vivo, ni un convoy federal para evitar que la ley se quebrara a sí misma.